Ellos están listos. Ya la zona está establecida. Freddy Rodríguez Jr. ¿En dónde más? En tu zona deportiva 940 AM. Y regresamos en tu zona deportiva a través de WIPR Radio, dándole con las dos manos al deporte. Ahora sí, lo prometido es deuda. Había un problemita ahí a través del internet, no en la radio, sino con el sonido. Ya está corregido, qué bueno, porque la entrevista no ha comenzado. ¿Sí? Usted tranquilo, tranquila, que esto comienza. Lo bueno ahora, estuvimos hablando en el primer segmento, que el próximo 20 de abril, el próximo viernes, estaremos recibiendo a nuestra compañera Ninosca Lajara. Así que usted quiere conocer a Nino, como le decimos cariñosamente, pendiente a la próxima edición de En tu Zona Deportiva, que se une al compañero Luis Omar, Jorge Yey y este servidor en la parte de locución, también en los reportajes especiales a través de la página de En tu Zona Deportiva PR. Y vamos a lo prometido, Norman H. Dávila con nosotros. Buenas noches, Norman, bienvenido a En tu Zona Deportiva. Buenas noches a todos, gracias por la oportunidad. Que estoy abierto a todas las preguntas a ustedes sobre el tema que sea. Oye, Norman, si usted está feliz que usted esté con nosotros aquí, yo estoy que brinco del asiento, porque para mí es un placer. Un joven que está comenzando en esto, usted es un veterano, una persona que por años lo ha hecho bien y sigue haciéndolo bien todos los días. Fuimos testigos cuando fuimos a hacer un reportaje, el compañero Luis Omar y este servidor, en el hipódromo Camarero. Yo no creía la historia de que usted lo hacía con binoculares. Yo decía, no, él lo hace con monitor porque la lluvia, la altura. Cuando lo vimos ahí en vivo es otra cosa. A la verdad que cuando la pizarra dice ganó por 3 cuerpos porque Norman lo dijo en la narración. Parece que hay una cinta que no se ve invisible, Freddy Bautista, pero la da ahí exacto. Y es algo que para nosotros, aquí está el compañero Adán Loyola, que trabajó con usted, su papá, el compañero Jorge Yey. Y es un placer, un honor, y le digo a Jesucristo que lo bendiga cada día más. Amén. Porque yo no me imagino ese momento sin Norman H. Dávila, porque la emoción es otra. Yo veo a veces los clásicos del Caribe y cuando narra un venezolano, un mexicano, y digo, como que se oye rara la carrera, y es que ya nos acostumbramos el oído. Eso es. Son muchos años ya. Vamos a comenzar, Norman, corrijo, como debe ser, con la historia suya, un poquito de la biografía del compañero y nuestro experto en la hípica, Luis Omar. Bueno, pues la llegada al profesionalismo de Norman, él empezó primero haciendo reportajes para el desaparecido periódico El Mundo. Posteriormente, para ya a finales de la época de los 60, principios de los 70, empezó en el programa de radio, en la radio, con el programa de La Hora del Tapón de José Miguel Agrelot. Posteriormente empieza ofreciendo recomendaciones hípicas en el programa radial de WIAC que tenía para aquel tiempo Mariano Artao, y luego surge la oportunidad de narrar las carreras en radio ante el paso de Pito Rivera Monge a la televisión, y entonces ahí comienza en el año 1971 a narrar las carreras de caballos, y desde ese entonces hasta hoy, viernes 13 de abril del 2018, se escucha la voz de Norman H. Dávila narrando las carreras. Oye, Norman, esta pregunta es obligada. Aquí en tu zona deportiva hablamos en Arroyo Habichuela. Sé que eres un veterano también porque tienes un programa en una emisora hermana a través de la M. ¿Cómo comienza Norman H. Dávila en el deporte? Porque sé también que fuiste atleta en otras disciplinas. ¿Cómo comienza ese amor por el deporte? ¿Por tu papá, por un vecino, un amigo? No, fíjate, en casa el único ejemplo que yo tenía de deporte, y no es muy típico, mi mamá estaba emparentada con Pedrín Zorrilla. Ella era una fanática de los cangrejeros de Santurce, pero fanática, no era que iba de vez en cuando al parque, no, era fanática de todos los juegos locales
de Santurce, en el Parque Sisto Escobar. Y desde casa hasta el vecindario, lo que se vivía más que nada era el béisbol en el área donde yo me crié, que es un área que tiene de todo, porque yo me crié entre la calle Loíza y otros sectores de Santurce, que había una mezcla absoluta de la sociedad puertorriqueña. Así es que yo tuve la oportunidad de desarrollarme en este deporte del béisbol, que arropaba en Puerto Rico en esa época. Ustedes no tienen una idea de cómo se vivía en Santurce. Y yo me imagino que muchos otros pueblos y comunidades en Puerto Rico, cómo se vivía el béisbol, especialmente el béisbol profesional, y especialmente los juegos de Santurce y San Juan. Eso era, bueno, que no se hablaba de otra cosa. Se paralizaba el día de los juegos, y cuando había series, eso era una cosa impresionante. Así que por un lado, yo tuve ese ambiente de béisbol que me rodeaba desde mi propia casa hasta la comunidad. Y entonces, en esa época, no había juegos electrónicos, no había televisión todavía, cuando yo me criaba en esa zona entre los años 50, 51, 52, 53, que uno ya estaba en la calle de 7, 8, 9, 10 años. Los juegos de los niños eran todos de competencia, pero era de competencia activa. Ya sea juegos de gallito, de bolita y hoyo, de trompo, de patines, y todo era alrededor de competencia, de la misma bicicleta. Y entonces no había muchas facilidades deportivas, pero estaba la playa cerca. Nosotros jugábamos muchas horas de béisbol en la playa y otros deportes, y en solares vacíos que había en la zona. Así que el ambiente de competencia deportiva estaba en todo sitio. O sea, uno lo respiraba ahí. Así que a mí me gustaba mucho conversar con los viejos, especialmente con los viejos del deporte. Y desde muy pequeño, pues me interesaba saber la historia de sus respectivos deportes, atletas que tuve la oportunidad de... en la calle Loíza se daba, no en toda la calle Loíza, yo te diría que más o menos entre la Pomarrosa, por ahí, la María Moxó, todos esos cruces de la calle Loíza, había un ambiente increíble de deporte. Agencias hípicas donde iban jinetes, iban entrenadores, dueños de caballos, exboxeadores, tanto aficionados como profesionales, peloteros profesionales. Estoy hablando de deporte, no, músicos, olvídate. A 2 o 3 calles más abajo se criaron una serie de músicos extraordinarios, especialmente Ismael Rivera, que era más o menos, un poco mayor que yo, pero no mucho mayor que yo. Yo todavía era un adolescente, y Ismael, muy joven, ya comenzaba a destacarse en gran forma en nuestra música popular. Y ya, bueno, la historia de él, bueno, en la calle de Calma se dieron la calle Calma, eso es un ícono de la música y del deporte. Y del deporte. Tú sabes lo que es, que en una misma calle pequeña, en un tracto pequeño, se dio quizás el mejor lanzador de Puerto Rico, Terín Pizarro, de toda la historia, y se da Ismael Rivera. Eso es increíble. A pocas casas de diferencia. Eso es, las posibilidades de eso son increíbles. Es increíble. Por eso se dio allí. Y otros más, pero obviamente estamos hablando de lo más grande en sus respectivos Oye, áreas. Norman, esa historia está bien interesante. En la radio sabe que el tiempo nos lleva a las millas, y yo quiero sacarle provecho a su llegada aquí en tu zona deportiva. ¿Cómo? En Arroyo Habichuela. ¿Quién le dijo un día, óigame, usted jovencito, se oye bien en el micrófono? ¿Cuándo fue esa primera oportunidad? ¿Fue que alguien se retiró? ¿Cómo usted llega a ser Norman H. Dávila en el micrófono?
Bueno, como el compañero dijo, yo tuve unas oportunidades, pero eran cositas así, como todos empezamos. Sí, claro. Los pinieros. Perdiéndole el miedo al micrófono. Y yo tengo que confesarle a ustedes que si no fuera por los caballos de carrera, yo no sé dónde yo hubiera estado. Porque a mí los caballos me han dado tantas cosas. Porque lo primero es que es un deporte de 12 meses. No es una temporada de 3 meses, como es el béisbol, ni el de Grandes Ligas es todo el año. El de Grandes Ligas hay una parte que hay una pausa. El hipismo nada más. Y a Grandes Ligas no. Aquí no podemos trabajar en Grandes Ligas, por lo menos todavía. Porque aquí no hay un equipo de Grandes Ligas y o sea, se tendría que uno que emigrar. Y yo para emigrar de aquí me tienen que sacar a tiro. O muerto. Así que definitivamente los caballos me han dado el medio de vida, me han dado una serie de satisfacciones. Las veces que he tenido caballos de carrera, me han dado, bueno, por ejemplo, el primer caballo que yo compré, el fenecido Javier Maimón, que yo lo conocía, vivía cerca de donde yo me crié, un poquito más hacia la calle San Jorge. Babin me llevaba algunos 5 o 6 años y se desarrolló muy rápido como entrenador, y un día me dice, acabándome yo de casar, sin trabajo y pelado prácticamente, me quedaban algunos 1.500 pesos de los regalos que nos habían hecho en toda la familia, y me dijo, tengo un caballo que lo puedo conseguir en 800 pesos, si tú los puedes conseguir, yo lo mantengo y vamos a mitad. Pues ese caballo dio 3 primeros y un segundo lugar. Y ese caballo pagó el parto, todos los gastos médicos del primer hijo que era más o menos un poquito menos de un año de matrimonio. Y entonces, después, unos años más tarde, tuve otro caballo, porque tuve muy pocos caballos, porque yo siempre he sido de la teoría de que tanto el juego como los caballos, las cosas que le dan a uno satisfacción, recreación y demás, la inversión debe ser algo que le sobre a uno en un momento dado. Si no, pues para sufrir los chavos jugando, o pues yo mejor no lo uso. Si me sobraba algo, pues entonces lo empleaba en eso. Por eso ha sido muy esporádicamente que he tenido caballos corriendo. Unos cuantos años más tarde, tuve un caballo que le compré a Toy Muñiz, con quien tuve el honor y el placer de trabajar por bastante tiempo. Y Tommy le dio por criar caballo, y Tommy lo que le metía en la cabeza lo hacía, y lo hacía bien. Y tuvo un momento dado una de las mejores crianzas de Puerto Rico, allá por Dorado. Y yo le compré un caballo, un potro, en 3,000 pesos. 3,000 pesos. Pero yo no tenía los 3,000 pesos. Era fiado. era fiado para pagarle yo con lo que produjera el caballo. Pues ese caballo se llamaba Macondo. Ese caballo produjo sobre 20,000 pesos que me tocaban a mí. De los 3,000. Los 3,000 que nunca saqué. Que fue fiado. Pero no solamente eso. Ese caballo lo desahuciaron a los 3 años porque en la piscina se dio un tajo que le cogieron sobre 200 puntos, desde los hombros hasta casi hasta el rabo. Se rajó a todo lo largo. Y el caballo resultó que le había pasado esta herida, este accidente, por una negligencia del hipódromo, que había unas tablas podridas en uno de los laterales de la entrada de la piscina, y la persona que era el supervisor en la piscina, que yo no lo conocía, no sabía ni quién era, me dijeron, vete, háblate con fulano en la piscina, que él tiene algo que decirte. Ya yo daba por perdido el caballo.
Ustedes saben quién era, ustedes no saben quién es, porque ustedes yo lo vi peleando de pequeño, se llama Pastor Casado, era un ex boxeador profesional, que yo lo vi pelear de niñito en el Escobar muchas veces y me llamaba la atención, especialmente por el nombre, porque era un nombre bien llamativo. A mí me llamaba mucho la atención ese nombre de Pastor Casado. Y yo, cuando se me presenta, yo dije, pero esto es increíble, esto es como un sueño, ¿verdad? Como una cosa. Oye, y ese señor me dijo a mí, esto fue una negligencia, yo lo estaba diciendo hacía tiempo, si tú quieres, yo sirvo de testigo, cualquier cosa, se está jugando el trabajo. Yo dije, ay, mi madre, ¿qué clase de individuo que yo conocí de tan lejos, hace tanto tiempo, y mira cómo... Bueno, la cuestión es que fui al hipódromo, me dijo que me reuniera con la gente del seguro que tenían para esto, y yo le presenté el caso a la compañía de seguro, presenté el costo del caballo, que era 3,000 pesos, aunque yo no los había dado, pero ese era el costo del caballo. Claro. Estaba en proceso de... Y les dije, si ustedes quieren, quédense con el caballo, porque el caballo, y era verdad, los veterinarios estaba desahuciado, sí, no había truco, había posibilidades remotas de que sobreviviera toda la operación y demás, mucho menos de que corriera otra vez. Y bueno, el caballo está allí, llévense el caballo vale, el costo es 3,000 pesos. Y me dijeron, no hay problema, nosotros sabemos el caso. Me dieron los 3,000 pesos y me dijeron, quédese con el caballo. ¿Cómo? Sí, entonces quédense con el caballo. Y digo, me quedo, vamos a ver qué pasa. El caballo lo habían trepado como en una hamaca. Y el problema era que se moviera, porque el veterinario decía que si el caballo lograba que se quedara quieto un par de semanas en esa hamaca, había opciones a que por lo menos hubiera algún tipo de recuperación. El caballo se quedó tranquilito. Oye, Norman, ahora que habla de caballo, hamaca y todas esas cosas. Y ganó después sobre 40,000 pesos, porque a mí me toca sobre 20, se recuperó. Ganó hasta no reclamable. Oye, una carrera no reclamable. Meterme a comprar caballo. Sí, pero eso son cosas que pasan. Eso es tener suerte que te toque un buen corredor. Norman, sí, señor. Voy a una pregunta al compañero Luis Omar, y tengo una aquí que no quiero que se me escape, porque yo sé que hasta los amigos en la radio, en la internet se van a reír, pero dale. Bueno, yo de las preguntas que le tengo aquí a Norman, lleva 4 décadas narrando las carreras de caballos. Por su experiencia, ¿cuál usted considera que podría llamarse la mejor década del hipismo en Puerto Rico? Tremenda pregunta. Bueno, desde el punto de vista económico son los 90. Sin lugar a dudas, las jugadas más grandes que se dieron aquí fueron hasta el 98. Claro, había un caballo llamado Vuelve Candibé, que todos sabemos que tiene el récord de ganancia en Puerto Rico, ¿no? Y una de las razones es que la jugada era tan grande que los premios de los caballos se pusieron enormes, porque los premios para los dueños, lo que producen los caballos, para los dueños, entrenadores, jinetes y todo, depende de la jugada, la tajada que le toca a los dueños de la jugada. Claro. Así que yo creo que Vuelve Candibé no está ni cerca de ser de los mejores caballos de Puerto Rico históricamente, y sin lugar a dudas fue el mejor en un momento dado. Pero históricamente ha habido, a mi juicio, muchos caballos mejores que Vuelve Candibé. Así que desde el punto de vista económico son los 90. Pero, ahora voy a la pregunta que yo sé que los amigos hípicos dicen, pues vamos a ver qué dice Norman, un experimentado narrador que ha visto todas esas carreras. Pero déjame contestar la otra parte. La otra. Desde el punto de vista de calidad de los caballos de Puerto Rico, los 60. Porque hubo un padrote aquí que se llamó Battleborn, que dio como 5 o 6 cosechas. Y realmente eran una cosa extraordinaria. Los mejores caballos de Puerto Rico como grupo se dieron en esa década del 60. Ok, resumimos para usted los 90 económicamente. Y de cosecha a los 60. En calidad de caballos nativos e importados también. Pues importados eran de mucha calidad en esa época. Los caballos
ha habido carreras que honestamente, yo sé que usted no lo va a decir porque usted es el narrador, no le toca esa parte, pero usted después que se acaba la carrera dice, ese caballo ya no está ni para correr. Y lo siguen corriendo. Bueno, en el hipódromo hay personas de todo tipo, de mentalidad. Porque yo voy al hipódromo y el compañero Luis Omar va siempre con su papá, y a veces vemos caballos que llegan a 50 cuerpos, 40 cuerpos y lo echan en otra carrera que tú dices, pues si no ganan 4,000, ¿cómo va a ganar en un reclamo más arriba? Y llega botado, y llega después la ambulancia, como decimos, y lo siguen corriendo, y lo siguen corriendo. ¿Qué pasa ahí? Y siguen perdiendo dinero, y siguen perdiendo dinero. Pues son personas que algunos porque no tienen recursos y entonces pues no pueden tener un caballo de mucha calidad, el cuido quizás no es el mejor, las posibilidades de que mejores son mínimas, pero se entretienen con uno o dos caballitos y eso pues no se puede criticar porque el dinero lo están poniendo ellos. Claro, y pues se entretienen con eso. Esos caballos generalmente tienen muy pocas posibilidades de hacer nada. Y hay otros, Ajá. porque en Puerto Rico pasan cosas raras en todo. Y en Puerto Rico pues se hizo famoso un establo y una yegua por su consistencia perdiendo. ¿Cuál es, Luis? Tírala O ahí. sea, él habla de Doña Chepa y el establo de Don Alejo. Exactamente. ¿Sí? ¿Cuántas perdió? Ella llegó a perder casi 300 carreras, 200. nunca ganó. Marca mundial de perdedora sin ganar nunca. Creo que fueron 234, si no me equivoco. Lo más que hizo fue llegar a un segundo y Nunca ganó. No, nunca ganó. No. está rajazo. Y entonces pues Estás hablando en serio. eso se convirtió en un gran atractivo. Pero no Verla eso no- perder. Sí, La gente iba al el hipódromo establecer la a marca. verla a perder. No, le dieron hasta un trofeo y eso fue. Un ya trofeo tú por sabes. perder. Sí, por establecer la rompió un marca. récord de Guinness, le La rompió un marca récord mundial. Guinness a una yegua de Australia. Así es. Así es. Ay, ay, Así ay. que Puerto Rico tiene dos marcas: la marca de más victorias consecutivas con Camarero y la marca de más derrotas con Doña Chepa. Apunta eso para subirlo en la página en tu sí, zona una deportiva, trivia pues, o algo, hay una que- trivia. Pero, Norma, pero ese establo no gana desde el 2001. ¿o sí? ¿Mm? ¿Cuál es el nombre? Repítelo otra vez Establo para no Don- jugarlo. establo Don Alejo. Don Existe Alejo. todavía, están Y esa tiene- gente allí. Para que tú lo reconozcas, te voy a decir un nombre de un caballo reciente, Ay, el sí. superagente. Oh. Ya sabes por Bueno, dónde. vamos a la otra pregunta. Sí, Saludos vamos. a los... Está Manrique ahí, el artesano del hipódromo, conectado. Compañero Juan Rivera, José Mato, el hipódromo, Melvin Álamo. Estos son fanáticos, pero olvídate, van a todas con el hipismo en Puerto Rico. Norman, has pasado diferentes épocas con diferentes huracanes. ¿Cómo ves, después del huracán María, el restablecimiento del hipódromo Camarero? Yo sé que es poco a poco. Hay personas que me escriben a la página y me dicen, Freddy, dile algo porque no pasa nada. Tira fotos. Otros dicen, no, recuerda que este fue el más fuerte. Realmente, No. ¿cómo lo ves? Y fue verdad que había un caballo que me dieron una lista que aparecía muerto y luego lo vi inscrito y dije, ¿cómo va a ser? Revivió, milagro. No, eso tiene que hacer alguna confusión. Que yo no he visto resucitar a ningún caballo todavía. Y yo tampoco. Pero no hay duda de que se sufrió muchísimo, especialmente primer mes y medio después del huracán. Las circunstancias fueron bien difíciles en el área de las cuadras. Se ha ido recuperando y yo diría que en esa área de las cuadras todavía debe estar más o menos 80% de su recuperación. Pero en el área del hipódromo en sí, la recuperación ha sido mucho más lenta en esta ocasión. En Georges, por ejemplo, ya para esta época estaba casi renovado el hipódromo y los daños fueron más o menos los mismos. Lo mismo. Sí, aunque Georges no atacó tan fuertemente otros sectores de la isla, pero en esa zona, mi recuerdo es que hizo por lo menos igual, si no más, porque Georges se llevó la pista completa, la tierra, todo, se llevó todo. Georges. En Georges. En María, la pista a la semana ya está, o sea, sufrió muy poco.
Sí, fue la estructura, vimos las Sí, fotos, vimos los sí. videos, los reportajes, que de hecho los Sí. compañeros estuvieron allí, Sí. y fue impresionante, don Norman, ver el área del restaurante como quedó, Sí. que eso era en cristales Ujú. completamente, eso quedó totalmente destrozado. Palomar desapareció. El Palomar allá donde Desapareció no completamente. La Ajá. estructura básica, el hierro está todo allí todavía. Correcto. Pero en la información que yo tengo es que ha tardado mucho más en esta ocasión porque ha habido una negociación muy extensa con las casas aseguradoras. Seguro, sí, sí, y eso no se han- o sea, eso es lo que ha tardado. Sí, sí. Apenas en la estructura del hipódromo, del público y demás, lo que se ha hecho es limpiar básicamente las áreas, eso, pero reconstrucción como tal. es un proceso que tiene apenas que se ver ha con el hecho. seguro, Sí, sí, sí. Bueno, yo voy a hacer una pregunta cambiando más o menos la dinámica, ¿verdad? Del tema de actualmente del hipismo, de cómo está el hipódromo. Ahorita le hice la pregunta de, ¿verdad? De cuál usted consideraba de las décadas. Vamos ahora en específico. ¿Cuál usted considera que ha sido o que es o ha sido el mejor ejemplar nativo en el hipismo de Puerto Rico? Tremendo. Eso es bien difícil. Pues en las épocas siempre es un poco injusto comparar en prácticamente todos los deportes atletas, o en este caso caballos de épocas distintas. Pero yo pienso que esa cosecha de los 60 produjo los mejores caballos nativos. Y de ese grupo fue más famoso Galleguito Hoy, porque Galleguito Hoy era un caballo que era un tremendo competidor y iba desde 1000 metros hasta las distancias más largas, y si no ganaba competía hasta abajo. Un caballo muy habilidoso y que se ganó el cariño de toda la fanaticada. Pero hubo otros muchos, y para mí, uno que por lo menos en las millas yo no he visto un caballo nativo que hiciera lo que hizo ese, se llamaba Imperial, que no es casualidad que los dos hayan sido hijos de Battlemore. Ahí está. Hay una pregunta que le hicimos hace unas semanas, no mucho, no tenía más de un mes y medio, a Joe Bruno, que estuvo ahí, donde usted está sentado ahora mismo, y quisiera saber también la opinión de Norman en la misma pregunta. ¿Cree viable? Que a veces he leído historias y personas que están escribiendo y me dicen en la página y me ven y me dicen, Freddy, ¿se podrá dar que Puerto Rico tenga dos hipódromos corriendo a la misma vez? Por ejemplo, uno en Mayagüez, uno en Canóvana, o uno en Canóvana y uno en Ponce. ¿Usted cree que, como yo, Bruno, que dijo, es difícil por la economía, en esta época no veo viable? ¿Cuál es la respuesta de Norman H. Dávila a esta pregunta? Pues mira, yo no he pensado mucho en eso, pero difícilmente en las circunstancias nuestras del presente va alguien o algún grupo a hacer invertir una inversión como la que se necesita para levantar un hipódromo y entonces dividir, porque no podrían estar corriendo al mismo tiempo, sería por temporada. Porque una vez hubo varios, ¿verdad? Bueno, hubo tres al mismo tiempo, pero eran por temporada. No era la misma vez. No, nunca ha sido la misma vez. Okay. Estaba los hipódromos Quintana, Las Casas y Las Monjas, que por cierto estaban bastante cerca entre ellos. Y tenían temporadas, si mal no recuerdo, era de un mes, alrededor de un mes. Y iban cambiando, se turnaban. En el hipódromo, ahora no, porque, ¿verdad? Hay un sistema moderno donde saben cuál es el caballo a través de una máquina. Antes se decía, mi abuelo, que en paz descanse, jugaba muchísimo todo el tiempo y me decía, a mí me está Fredito, que ese no era el caballo porque yo lo conozco y este es otro. ¿Se cambiaba caballo o no se cambiaba caballo? Ha habido casos donde se ha probado. Son casos muy esporádicos. Y hay una fiscalización, hay unos elementos de fiscalización
En los casos que ha pasado, pues el más reciente fue el del famoso pulpote, que no se llegó a pagar, porque se demostró sin lugar a dudas que había habido un fraude. ¿Qué pasó ahí? Para los amigos que nos están escuchando que no saben la historia, ¿qué pasó ahí? Pues en 2 de las carreras de ese día, el caballo que se supone que corriera fue sustituido por otro. De mucho, en uno de los casos, que fue la que ganó, una yegua importada por una yegua nativa que estaba corriendo desastrosamente y que fue la gran sorpresa del día. Eso se investigó y se llegó a probar de que mejoró del cielo a la tierra milagrosamente. Sí. Mi Reina del Sur se llamaba. Sí. Sí. Y entonces es la que se supone, que hubiese corrido, que no fue ella. Que no fue ella. Antes, 25, 30 años atrás, también había sucedido un caso que llegó en la segunda posición en una fotografía y después una yegua que se llamaba Genial, y se comprobó a la saciedad que había sido otra compañera de la cuadra la que había corrido. Que eso pase ahora es prácticamente imposible, o podría pasar. Bueno, es posible por fraude, comprando a las personas que se supone. O sea, el que verifica. Exactamente. Ok. Yo tengo una pregunta, don Norman. ¿Cuál es la carrera que usted más recuerda? Y esta es una pregunta un poco cargada, en el sentido de que no tiene que ser la mejor carrera con el mejor caballo, sino ¿cuál es la carrera que usted siempre, si piensa en una carrera, piensa en esa carrera? Ya sea porque ocurrió un suceso increíble, porque el caballo que corrió rompió un récord, nadie lo esperaba, se dio una sorpresa, si usted tuviera que, yo sé que es difícil, pero entre tantas carreras que usted ha visto en su vida y ha narrado, una carrera que usted le llame al día de hoy, le llame la atención, de cualquier manera, porque haya pasado algo extraño, porque nunca había visto una carrera, la carrera más lenta, bueno, por ejemplo. Fíjate, una carrera quizás porque uno estaba pequeño todavía y más impresionable. Yo no vi todas las carreras de camarero, pero debo haber visto, qué sé yo, por lo menos 15 o 20 debo haber visto, porque cuando corrían en las casas, yo más o menos en 20 minutos caminando llegaba a las casas, y no me dejaban entrar porque en esa época de 12 años más o menos requerían 12 años para entrar al hipódromo. No será tan estricto, yo crecí bastante rápido, y antes de los 12 ya entraba al hipódromo, pero ya desde los 8 o 9 años yo iba caminando a las casas, ya los otros quedaban bastante más lejos para ir a pie, pero en una carrera en el hipódromo Quintana, si uno va por la Ponce de León y vira hacia Cantera por la calle Guayama, se encontraría uno en el pasado haciendo esa curva allí. Ajá. Se encontraría de frente con el hipódromo Quintana. Hay un área de edificios, apartamentos allí en el grueso de lo que era el hipódromo, y el establo Lares, que era el don Pepe Colvidal, que era el dueño de Camarero, que ya iba encaminado, ya tenía 40 y tantas victorias como eso, y era una sensación en la prensa del país. Camarero era un personaje de las páginas deportivas como cualquiera de los peloteros famosos nuestros, de boxeadores, etcétera, etcétera. Y yo tuve la oportunidad en una sola ocasión de ir. Era un palco que era como un kiosco grande. Yo recuerdo que era de madera, con abierto completamente al frente, y que estaba entre la cuadra del establo Lares y la recta final del hipódromo. La cuadra de Lares estaba allí, y este palco abierto que había grande, que habían allí fácilmente 30 o 40 personas cómodamente, estaba casi justo a la entrada de la recta final. Y un señor que era administrador en ese momento del establo Lares, que se llamaba Fernando Muñoz,
Yo no sé cuáles fueron las circunstancias, pero él me llevó ese día a ver las carreras, era un domingo, me llevó desde ese palco y era un clásico, si no me equivoco, era del Día del Trabajo. Y la sensación era Camarero, que estaba... Ajá. Y era una carrera corta, creo que era 1200 metros, y iba con su gran rival de los tiros más cortos, que se llamaba Bolero. Y Camarero llevaba, más recuerdo, 126 libras, que era un peso bien considerable, y Bolero iba con un peso libre. Y era un callo muy rápido. Y entrando en la recta final, donde estábamos nosotros, que yo lo veía ahí al lado, y toda la gente que estaba allí, estaba don Pepe Corvidal, su hermano, una comitiva allí para ver a Camarero, ¿no? Y celebrar, claro, y todo eso. Bueno, entraron en la recta y Bolero llevaba no menos de 6 a 7 cuerpos a Camarero, raspando. El hipódromo Quintana era un hipódromo precioso. Las verjas eran de amapola bien recortadas. No había tablas, era amapola. Y la valla interior le llegaba como a la mitad de los caballos y era bastante ancha. Entonces los caballos muchas veces llegaban todos marcados de verdoso a su lado izquierdo, porque el caballo que rozaba y de las hojas de la amapola cogía su colorcito. Y Bolero volaba rozando esas amapolas entrando en la recta. Camarero entró como a 3/4 de pista con ese peso, y yo dije, en mala hora vine yo aquí porque el invicto se fastidió y lo que había era un silencio sepulcral en ese palco, porque yo pienso que todo el mundo creía lo mismo en ese momento, pero afortunadamente comenzó a remontar Camarero en la recta y casi en el último salto dio con Bolero. Yo creo que esa ha sido la carrera más difícil de Camarero. Wow. Una vez mi papá recuerda y me dijo, Fredito, van a hacer el programa especial, hazle esta pregunta a Norman, a ver si se recuerda de esto. Estaba con mi abuelo, que era hípico de toda la vida, en paz descanse, y me dice, mami, tu abuela tuvo que escondernos en el baño de las damas porque se formó un motín. Pregúntale a Norman si se recuerda de eso, que la policía se metió la fuerza de choque varias veces. Claro, yo vi eso en los hipódromos viejos y lo vi eso en el Comandante en Carolina. También. Sí, eso debe haber sido el Comandante en Carolina. ¿Qué año más o menos te Papá dijo él? tiene 59. Bueno. No, eso tiene que haber sido en Carolina. El Comandante en Carolina, recuerden que antes de... ¿Eso pasaba porque paraban caballos? ¿Por qué era? Bueno, pasaba... Yo recuerdo 2 o 3 motines bien grandes. Y pasaba principalmente por decisiones del jurado. Ah, es Okay. importante eso. Sí, hay un motín famoso. Hay un callo que se llamaba Aguinaldo, que era el campeón importado. Y un callo que se llama Blue Steel peleaba con él faltando como algunos 500, 600 metros. Y alegadamente Aguinaldo, cuando lo dominó, le cruzó adelante. Y el jinete de Blue Steel, que es el amigo Rafa Caraballo, que está por ahí todavía, se paró en los estribos, hizo un espectáculo tremendo. Y Aguinaldo ganó como por 12 cuerpos. Era un campeón. Ajá. Y descalificaron a Aguinaldo. No quedó un cristal puesto que no fue destruido. Sillas, las verjas. Bueno, se quedó solo el esqueleto sobrevivió, porque fue un motín de grandes proporciones. Yo recuerdo al jefe de la seguridad dando tiros al aire y demás. Mi padre me dice Sí, que la cantina volaba en las cosas. No, allí no quedó, A ese no nivel. quedó Aquí nada, no, nada que se pudiese romper que no se rompiera. Gracias a Dios, en esta época eso casi no se ve. Y que no se vea. Luis, Gracias a Dios. vamos a la pregunta que el tiempo Oye, nos está llevando. En los hipódromos viejos, especialmente en Quintana, Ajá. el jurado estaba en una torrecita entre el gran stand y el clubhouse al lado del público. Cuando llega a había pasar. una decisión mala, tenía que venir la policía y hacer guardia allá hasta que se vaciaba el hipódromo. Y yo eso varias veces. Se llega a pasar la hora. Bueno, tengo una pregunta y quiero que me la conteste según su opinión. Puerto Rico tiene un historial de 12 ejemplares que han ganado la Triple Corona. 9 de ellos han ido a correr al Clásico del Caribe y lamentablemente ninguno ha tenido la suerte de poder conquistar el Clásico del Caribe. ¿Cree usted, por su opinión, que ha sido mala suerte?
una mala crianza, o que actualmente la competencia caribeña pues está superior por encima de nosotros ahora mismo? Bueno, nosotros las circunstancias, especialmente los últimos alrededor de 12, 15 años, la parte económica que se ha afectado tanto, pues ha afectado también a la hípica. Claro. Al afectarse, pues la calidad de los caballos ha bajado considerablemente también. Siempre puede salir un caballo sobresaliente, pero las posibilidades bajan porque hay menos dueños comprando. Los criadores han bajado. En Puerto Rico se llegaron a criar alrededor de 900 caballos en una época, y ahora apenas se crían algunos 350. Wow, sí, es una baja considerable. Y entonces, pues, la calidad, pues, no, obviamente no es la misma. Es muy difícil que nosotros desarrollamos un caballo en este momento. No es imposible, pero la base de la pirámide se ha reducido muchísimo. Y las posibilidades son menos de que podamos ganarlo. Norman, el tiempo nos traiciona, quedan 4 minutos, algo por ahí, 4:30. El compañero me va a dar un minuto adicional. Queremos que usted nos diga esto. A ver, pequeña anécdota con Fufi Santori, que en paz descanse. Wow, sí. Estuvo en el hipismo, no quería dejar pasar esta pregunta. El compañero Fray Bautista me la recuerda. Bueno, lo único que yo puedo decir es que en los años que más yo disfruté de la transmisión de las carreras de caballos fue cuando Fufi estuvo en el estudio con nosotros. ¿Por qué? Porque Fufi era Fufi. Sí, era... La compañía de Fufi, su creatividad, su jocosidad, realmente era bien placentero su compañía. Una persona que además que conocía del hipismo, porque Fufi tuvo 2 tíos que eran dueños de caballos, estuvieron en el hipódromo hasta que murieron, y Fufi se crió desde niñito yendo a los hipódromos antiguos, y le fascinaba el hipismo al igual que otros deportes, así que realmente solo lo más que he disfrutado. Yo quisiera, a nombre del grupo En Tu Zona Deportiva, todas las personas que están conectadas, que son muchos fuera de Puerto Rico, lo estoy viendo a través de las redes sociales, y aquí en Puerto Rico, y los muchos que están conectados a través de WIPR 940M, darle las gracias, porque usted salió de trabajar del hipódromo para llegar hasta aquí, photo finish, y poder entrar al aire a las 7 de la noche. Norman, se me quedaron un montón de preguntas. Yo voy a tratar más adelante de traerlo de nuevo, es un compromiso. Espero que usted también pueda venir para poder retomar un montón de preguntas, porque esto ha sido, lo bueno se va rápido, y para mí están explotando las redes sociales, yo creo Increíble. que empecé como si fuera ahora el programa, sí, y ya se nos fue la hora, así que le agradecemos. Palabras finales de Luis Omar. No, esto ha sido un excelente programa. Las gracias a Norman por su visita y estar aquí y darnos de su tiempo, y esperamos que regrese y que le haya gustado aquí esta experiencia con En Tu Zona Deportiva. Jorge J. Me uno a las palabras, como le dije a don Norman H. Ávila antes de comenzar el programa, fue un placer poder trabajar en los años 90 con usted allá. Aprendí mucho, lo iba a visitar, hablábamos un poco, usted me enseñó muchas cosas, le hice muchas preguntas, le agradecemos el esfuerzo que hizo por estar en la noche de hoy. Se quedaron muchas cosas, las redes sociales están explotando de preguntas. Más adelante nos gustaría que nos diera el privilegio de regresar acá con nosotros y poderlo tener en una próxima ocasión. Muchas gracias de mi parte. Y también queremos saludar a Héctor Bruno, que ese hombre enorme, mire, que está allí. Ese hombre es el que tiene más dinero en el hipódromo, el papá de Luis Omar. Usted lo va así tranquilito, como que no dice nada. Él no dice qué clase de dinero, a lo mejor es monopolio o algo. Adán Loyola, que rapidito, vente por aquí, saluda rapidito. Saluda. Tu papá trabajó muchos años. Sí. Tira algo por ahí. Mucho tiempo. Sí. Bueno, saludos a todos los amigos deportistas que están aquí con esta celebridad que es Norman H. Ávila, gran amigo, un gran narrador. Yo admiro mucho a Norman, y yo lo veía cuando él narraba, cuando él se iba con los espejuelos ahí al lado del cristal. Iba agarrando esas carreras muchas veces, cuando iba después de las carreras, porque él narraba en otro lado, y después venía donde nosotros, acá donde estaba Rubén Ochard, donde estaba Luis Raúl Striker, a comentar la carrera paso por paso, cada una de las cosas que él veía.
y hacía sus comentarios sobre cada carrera. Estuve compartiendo con él por varios años, aparte de que desde niño yo iba con mi papá muchas veces cuando papi hacía las carreras, hacer la cámara y me quedaba allí. Muchos años, sí. Sí. Así que te agradecemos a Darlo Yola. Su papá trabajó muchos años, como él dijo bien, en el hipódromo. Le enviamos un Y abrazo. nosotros nos despedimos para enlazar la M con la FM, el programa del compañero Huito Morales, Latin Jacks, los viernes a través de WIPR en ambas estaciones. Y los invitamos a que usted continúe con nosotros conectado. Y el próximo viernes, ¿a dónde más? En tu zona deportiva.